La Segunda Guerra Mundial fue un huracán de fuego que arrasó continentes, arrastrando imperios, ejércitos y millones de vidas a su paso. Y mientras las grandes potencias como Alemania, Estados Unidos, la Unión Soviética y Japón llenaron los titulares de la historia con sangre, hubo otras naciones que, alejadas del protagonismo, también fueron decisivas en el rompecabezas bélico. India, Nueva Zelanda y Australia, aún unidas al Imperio Británico, respondieron al llamado con soldados, aviones, barcos y una determinación silenciosa. Marcharon por el desierto africano, desembarcaron en las playas de Italia y enfrentaron a los japoneses en la selva de Birmania. Esta es la historia de aquellos países que no hicieron la guerra, pero ayudaron a ganarla. India. Cuando el reloj marcó la medianoche del 3 de septiembre de 1939, India estaba en guerra. No porque su pueblo lo decidiera, ni porque su parlamento así lo aprobara, sino porque el virrey Lord Linlithgow, sin consultar a nadie más que a Londres, declaró la entrada de la India en el conflicto contra la Alemania nazi. El movimiento independentista, liderado por figuras como Gandhi y Nehru, se indignó ante la imposición. Pero mientras el debate político ardía, otra realidad se forjaba en los campos de entrenamiento. India, todavía como colonia británica, se preparaba para luchar por la libertad de otros. Durante los 6 años que duró la guerra, más de 2,5 millones de soldados indios se alistaron bajo la bandera británica. Fue el ejército voluntario más grande jamás reunido hasta entonces. Hombres de todas las castas, religiones y rincones del subcontinente se enrolaron. Sikhs, musulmanes, hindúes, gurkhas, parsis. Lo hicieron por necesidad, por lealtad o simplemente por hambre. Estos reclutas combatieron en distintos frentes. Lucharon contra los blindados del Afrika Korps en el desierto del norte de África, escalaron montañas congeladas en la campaña de Italia, patrullaron el Medio Oriente y desembarcaron en la Francia ocupada. Sin embargo, su momento más decisivo llegó en el sudeste asiático. En las selvas sofocantes de Birmania, actual Myanmar, los soldados indios se enfrentaron al imperio japonés en condiciones casi inhumanas. Una lluvia constante, enfermedades tropicales y un enemigo invisible que conocía cada rincón del terreno. Fue allí, en las batallas de Impal y Kohima, donde India se convirtió en el muro de contención de Asia. Estas victorias frenaron el avance japonés hacia el subcontinente y cambiaron el rumbo del conflicto en el este. Ahora bien, la historia india en la guerra también tuvo un costado oscuro. En un capítulo poco conocido, Subhas Chandra Bose, un nacionalista radical, se alió con el Eje para liberar a India del dominio británico, confiado de que era su oportunidad para la independencia. Since the outbreak of the war in Europe and in East Asia, we, the Indian people, could not have wished a better combination of circumstances for helping us to achieve our liberty. I am convinced that India cannot hope to be free until all Indians living abroad perform their duty in this momentous world crisis. En Alemania, bajo patrocinio nazi, formó la Legión SS India, integrada por prisioneros de guerra indios capturados en el norte de África. Aunque nunca alcanzó una fuerza considerable ni entró en combate relevante, fue un símbolo inquietante de cómo el deseo de independencia podía llevar a alianzas impensadas.
Más adelante, Bose lideraría también el Ejército Nacional Indio junto a los japoneses en Asia, intentando forzar la liberación de la India por la vía militar. Pero todo quedó en silencio cuando llegó el final del conflicto en 1945. Sin embargo, cuando las armas callaron, tampoco hubo desfiles ni gratitud. Muchos de aquellos que sobrevivieron a la batalla contra el Eje volvieron a casa sin honores, sin pensiones, sin reconocimiento. La promesa imperial había sido clara: luchen por nosotros y serán recompensados. Pero la realidad fue otra. La India que emergió de la guerra era un país al borde de la independencia, pero también lleno de cicatrices y de hombres que ya no podían olvidar lo que habían visto. No obstante, este caso no fue el único. En 1939, mientras Europa ardía en llamas, el llamado también llegó a los confines del mapa. A más de 18.000 kilómetros del frente occidental, en una nación de apenas 1,5 millones de habitantes, el Parlamento votó unánimemente a favor de apoyar a Gran Bretaña. No era una colonia, sino un dominio del imperio, pero la lealtad a la corona aún marcaba el rumbo de su política exterior y su compromiso fue inmediato y total. Estamos hablando de Nueva Zelanda. The wealth of the dominions and the colonies is ours for the asking. And at the call of the mother country, all the resources of youth are given without stint. We don't know where they're going. We wouldn't tell anyone if we did. But when we start that offensive that everyone is waiting for, New Zealand will be there. Nueva Zelanda no tenía una gran población, pero sí un fuerte sentido del deber. Más de 140.000 neozelandeses sirvieron en el extranjero durante el conflicto. Y aunque no pelearon por su propio suelo, sus hombres combatieron con ferocidad y disciplina en casi todos los teatros del conflicto. Su primera campaña fue en Grecia en 1941, un intento fallido de frenar el avance nazi en los Balcanes. Luego, en la isla de Creta, se enfrentaron a una ofensiva aerotransportada alemana en una batalla desesperada, donde la Luftwaffe llenó los cielos de paracaidistas y la resistencia aliada casi logra detenerlos. A pesar de la derrota, los neozelandeses se ganaron una reputación de luchadores tenaces. Pero fue en el desierto del norte de África donde su leyenda se forjó con fuego. Most of them had never before left New Zealand, but they came because they have made the Empire's cause their own. This year is the centenary of New Zealand's kinship with Britain. The bonds that link them with the Empire are stronger today than ever, much to the disappointment of the Nazis. En octubre de 1942, los neozelandeses jugaron un papel clave en la batalla de El Alamein, una victoria decisiva para los aliados que quebró la columna del Afrika Korps de Erwin Rommel. La ofensiva abrió el camino hacia Túnez y luego hacia Europa. El propio Churchill describió a El Alamein como el principio del fin. Luego de África, desembarcaron en Italia, donde combatieron en una de las batallas más duras de la guerra, Monte Cassino. A los pies de una abadía medieval arrasada por la artillería, pelearon colina por colina contra un enemigo atrincherado, pagando un alto precio en vidas por cada metro ganado. Mientras tanto, en el aire, la Royal New Zealand Air Force se hacía notar. Behind the patrolling squadrons are the lines of our bombers. Yes, those are our bombers. Participaron en la batalla de Inglaterra, volaron misiones de bombardeo sobre Alemania y sirvieron en campañas en el Mediterráneo y el Pacífico Sur. Su presencia era modesta en número, pero eficaz en impacto. El ataque a Pearl Harbor en 1941 cambió el mapa estratégico. Con Japón avanzando como una marea en el Pacífico, Nueva Zelanda redobló sus esfuerzos en la región.
No solo enviaron tropas y aviadores a reforzar la defensa de islas clave, sino que transformaron su economía y sociedad para el esfuerzo bélico, estrechando lazos con Estados Unidos y Australia. Al terminar la guerra, Nueva Zelanda tenía un nuevo rostro, el de una nación que, a pesar de su tamaño, había demostrado temple, compromiso y sacrificio. El reconocimiento llegó en forma de prestigio diplomático y respeto militar, aunque también con heridas. Más de 11.000 neozelandeses murieron en la contienda. Pasemos ahora al último país, Australia. Fellow Australians, it is my melancholy duty to inform you officially that in consequence of a persistence by Germany in her invasion of Poland, Great Britain has declared war upon her, and that as a result, Australia is also at war. El mensaje en la radio del ex primer ministro australiano Robert Menzies fue contundente. 2 días después de la invasión nazi a Polonia, Australia declaró la guerra a Alemania. No fue una decisión independiente en términos geopolíticos. Como parte del Imperio Británico, su destino aún estaba atado al de la corona. Sin embargo, el compromiso fue real, voluntario y total. Desde los primeros días del conflicto, el país oceánico se alineó con los aliados y se lanzó a una guerra que lo llevaría a pelear en los desiertos del norte africano, las islas del Pacífico y los cielos de Europa. Más de 993.000 australianos sirvieron en las Fuerzas Armadas durante la contienda. Fue un esfuerzo inmenso para una nación que entonces tenía menos de 7 millones de habitantes. Su contribución en el frente se dio en el norte de África, Grecia, Creta, Francia y en la defensa del Reino Unido. Su momento más emblemático llegó en 1941 durante el asedio de Tobruk en Libia. Allí las tropas australianas resistieron durante 8 meses los embates del Afrika Korps atrincherados bajo tierra, desafiando el calor y el fuego enemigo. No obstante, ese mismo año, el avance japonés cambió el destino de las tropas australianas. Japan, which was already at war with China, attacked British, Dutch, and American territories in Asia and the Pacific. It had allied itself with Nazi Germany and had its own plans to control the whole Pacific region. Its armies swept across Southeast Asia, and many feared Australia would be next. Con la expansión imperial nipona, Australia dejó de ser un actor periférico y se convirtió en un objetivo. Cuando Darwin fue bombardeada por aviones japoneses en 1942 y submarinos enemigos merodeaban sus costas, la guerra dejó de sentirse lejana. Por primera vez, el miedo a una invasión real caló hondo. En consecuencia, Australia reforzó su alianza con Estados Unidos, permitiendo la instalación de bases y transformándose en eje de la estrategia aliada en el Pacífico Sur. First pictures from Darwin show that the northern outpost of the Aussies has taken quite a beating from Jap bombs. But despite everything, they're carrying on with that fighting spirit that typifies everyone in Australia. Al finalizar la guerra, más de 27.000 australianos habían muerto. Si bien el reconocimiento oficial existió, la dimensión del sacrificio se fue olvidando con el tiempo, eclipsado por el protagonismo de otras potencias. Así, en una guerra marcada por titanes, fueron también los actores lejanos quienes sostuvieron el peso del mundo. India, Nueva Zelanda y Australia no decidieron el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, pero sin su sangre, su coraje y su compromiso, quizás el final habría sido distinto. Lucharon en nombre de imperios que no siempre los trataron como iguales, pero demostraron en cada trinchera, cada cielo y cada mar que la historia no solo la escriben los grandes.
De esta forma llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.